Espera, antes de ponerlo, ¿hasta dónde, hasta dónde habíamos llegado? Después lo corto, no te preocupes. Bueno, habíamos visto los lazos de control, ¿no? Y teníamos, vas a dar vos Y, caldera, ¿no, Polo, hoy? y bombas. Y Y les habíamos dicho que nos hagan acordar y vimos bombas. sí, Estábamos vimos bombas. en alguna de las últimas diapositivas de bombas. Sí, no faltaba Lampa. Creo que Sí, justo después de eso estábamos. el AMPA lo llegamos a ver, vimos que Sí. hablamos del fenómeno de cavitación y demás. Ujú. Y lo que nos faltaba era, me parece, los lazos de control asociados al tanque de agua lo vimos. Me Sí. parece que lo que podemos hacer ahora es ver caldera y después hablar el lazo de control que está asociado a la caldera y a la bomba de Ujú. alimentación. ¿Sí? Entonces, Bueno, che, Polo, ¿esta mm, la querés dar vos? ¿La de calderas? como quieras. Dale, que sabes más. ¿La Igual tenés de ahí o querés caldera, que yo estoy presente y vos abriendo, vas estoy pasando? buscando. Estoy buscando, estoy buscando. De calderas es un repaso más o menos que les damos, porque ya se supone que saben bastante. Eh, esta es. Son media chota. A ver, Esta no la para acá que cambiamos, yo ¿no? tengo. Déjame ver calderas, a ver si la habíamos. Acá hay una más nueva, modificada, dice 4 del 5 del Tengo 2020. esta yo. Ya, a ver, espera que miro. Sí, sí, no tengo nada más nuevo. Bueno, es esa. Esta. ¿Tenés Vamos una que sobre dice eso. modificada? ¿De qué fecha? No, no, es lo mismo que estás viendo vos. Dice 4 del 5, pero debe ser que. Ah, está bien, sí, a mí también me decía 4 del 5. No, no, por eso. Abrite, vamos con esa y. Bueno, a ver. La madre que lo parió. No sé por qué mierda. Esa ¿Cómo hago parte la para cortamos presentar después, acá? ¿no? ¿Qué cosa? La parte de la mierda y eso después lo cortás. Bueno, son cosas que pasan. Cosas ¿Cómo haces para presentar? Tengo las dos pantallas, pero para que me aparezca acá. ahí, ese, plin, Sí, ahí pero. está. Después que te aparece así. Claro, por eso, porque tengo las dos pantallas. Ah, tenés dos monitores Sí, y saca uno, no tengo ni idea. pará, acá. Y pero y me lo presentan el otro. Mm, Buah. Ahí va. No, porque cuando le pones compartir no te deja Ahí monitor está. principal, secundario. Ahora, ahí lo están viendo, ¿no? Ahí la estamos viendo bien. Ahí está. Bueno. A ver, lo que les decía entonces, ustedes de Caldera se supone que saben bastante, que ya lo han visto bastante, así que esta es una, digamos, una presentación eh, para aclarar un poco y para hablar de algunas características de las calderas principalmente, ¿sí? O sea, no para hablar de todo, de lo que es el diseño de las calderas, para hablar todo lo que se vio en tecnología de calor y todas esas cosas, el cálculo y qué sé yo, bueno, listo, eso me imagino que lo siguen dando, ¿no es cierto? Lo que es cálculo de calderas y demás. Hicieron el TP. Sí, sí, el TP1 de calor Ok, era sobre caldera. exacto. Bueno, en donde ahí vieron, listo, cómo son las formas en que En realidad, principalmente es la verificación de una caldera con las formas de transferencia de calor, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen, lo que hacen en ese TP. Sí, Así que sí, bueno, yo lo que les quiero contar, en realidad, es un poco. Ah, porque le decimos un. Sí, hacemos un repaso rápido Sí, de. ¿Qué se acuerdan de calderas? ahí está, dale.
¿Qué les quedó de ¿Qué se caldera? acuerdan? Clasificación de calderas. Exponga, digan algo, a ver, ¿qué se acuerdan de eso? ¿Cómo las podemos clasificar? Acuatubulares, homotubulares creo que había una más después, no me acuerdo. No, Y, en realidad no. Bueno, tenés mixtas, en realidad. Claro, creo que tenías tipo D, tipo O. No, esas son, dentro de las acotubulares, son Ah, las calderas tipo paquete. tipo paquete. ¿Está bien? O sea, y la D, la O, la A y todas esas son calderas, son diseños de caldera paquete, digamos. ¿Está bien? Que son todas calderas tipo paquete. ¿Ok? Después no les quedó nada. O sea, acuotubular, homotubular. ¿Para qué sirve? O sea, en qué utilizaciones típicas, porque puede haber alguna media rara, pero no importa, típicamente, ¿para qué se usa una caldera humotubular? ¿Existen las calderas humotubulares todavía, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Saben cuál es la homotubular, no? No me contesta ninguno. ¿Saben o no saben? Y acá debe quedar alguna en Argentina. El humo va por los tubos. El humo va por los tubos, sí. La que es un tanque, ¿no? Físicamente es un tanque cilíndrico, ¿ok? Donde adentro tiene tubos y está el agua por fuera y por adentro de los tubos va la llama y los humos, ¿no? Los gases. igual está bueno para destacar ahí, Gustavo, nada, no estoy buscando la forma de decirlo sin sonar muy feo, ¿no? No, a Pero ver, él dijo algo, sí. Sí, Lorenzo. Que no, para algunas pero debe está mal quedar. eso que está. No es correcto lo que está diciendo Gustavo. O sea, Exacto, si a vos algunas te debe quedar. quedó, claro, a vos te quedó en la cabeza que las calderas humotubulares son algo viejo, que no se Exacto. usa y demás, no está bien eso. Es un concepto equivocado. O sea, Está bien. la caldera humotubular no es que sea un diseño viejo y que después se reemplazó completamente por la acuotubular. No, no es así. En realidad tienen un uso diferente. ¿Sí? No, sinceramente no recordaba bien y suponía que, digamos, era más fácil que se tapara por la suciedad y demás al ir el humo por los tubos. Por eso. No, a ver, no se te va a tapar. Vos normalmente, es más, en Argentina, normalmente, ¿cuál es el combustible que quemás en una caldera? En cualquier caldera. Claro. Carbón, Gas. No, gas, en gas. Argentina no hay carbón, prácticamente. ¿Cuántos yacimientos carboníferos conocés de Argentina? Uno solo. Totales. Uno solo. ¿Dónde queda? ¿Y qué cantidad de carbón tiene? En Río Turbio y Río no sé qué Turbio, cantidad. y se aprovecha el carbón, se usa, se distribuye en toda la Argentina ese carbón. No, se quema ahí nomás. Sí, no se está quemando encima, o sea. Ah, no. Y Ah, no, pensé que lo usaban para generación eléctrica ahí nomás. sí, hicieron toda la planta, qué sé yo, pero al final la planta en realidad, o sea, el yacimiento no alcanza a abastecer las dos calderas que se iban a poner, o sea, que se pusieron en esa planta. En realidad esa planta nunca se terminó, Ah, eh, a ver. lamentablemente, sí, pero ese es el único yacimiento, digamos, de carbón que hay en la Argentina. En el mundo es otro tema, ¿ok? Pero ahora, el combustible por excelencia en la Argentina, en los últimos años, ¿cuál fue? El gas, ¿sí? Ahora, si yo quemo gas en una caldera, humotubular, acuotubular, la que sea, no importa, la caldera de tu casa, ensucio la caldera, el gas es un combustible sucio. Si yo lo No, quemo bien, no, al contrario, es el combustible más limpio de todos, ¿no es cierto? Es más, yo lo puedo poner en el auto, ¿sí? Y funciona. Si yo en el auto no puedo ponerle un combustible que ensucie, porque si se ensucia el auto, cagamos. O sea, si se ensucia el motor, se rompe. ¿Está bien? Entonces, el gas es el combustible más limpio de todos. Entonces, las humotubulares no voy a tener un problema de que se tape si quemo gas, por ejemplo. ¿Sí? No desesperadamente. Si yo quemara carbón, bueno, es otro tema. Pero si yo quemo gas, no tengo ese problema. A ver, de vuelta, las humotubulares. ¿Qué características tienen en respecto a la generación de vapor?
qué tipo de vapor puedo generar, qué cantidades de vapor puedo generar. Yo creo que acá teníamos algo de humos. Había una presentación, esperá que la busco, no sé dónde quedó. En el campus hay una presentación que me parece que es más completa que que tenés ahí. No, qué vieja, ¿no? ¿No? No sé Yo creo dónde que quedó tiene esa. como tubular y todo eso, una verde, con la filmina verde. Sí, esa. Esa está en el Si campus, vas al, por Está eso. justo arriba de si la vas que al, abrieron ustedes. no, si vas al campus, Polo, y la vemos desde el campus, debe estar ahí. A ver, bueno, mientras que yo accedo de vuelta, las humotubulares. No saben, no les quedó nada del curso. Sí, pasa que el ejemplo que nos dio de las homotubulares, por lo menos cuando yo la cursé, era el tren inglés, el primer tren inglés. Por eso también nos quedamos con la idea de que eran viejas. Bueno, No, pero a ver, por eso. A ver, lo que tienen que son, evidentemente, tanto la Sumo como la Saku son, digamos, son tecnologías de la revolución industrial, ¿no? Son tecnologías viejas, después fueron progresando, ¿no? ahí está. ¿Cómo es la...? Ahí está. Básicamente ahí está. La caldera, agua, energía. Bueno, ahí Ahí está. está, Esto, esa. esto habla un poco de la historia y de cómo se desarrolló. O sea, lo primero, a ver, la primera forma de hacer vapor, ¿cuál es la primera, la forma más fácil de hacer vapor? Pongo una cacerola en el fuego, ¿no? Con llena de agua y en algún momento se empieza a evaporar, ¿no es cierto? Que es a una atmósfera a 100 grados, 99 y pico, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si yo quiero hacerlo de una manera industrial y aprovechar ese vapor y hacerlo a una presión más alta, bueno, lo empiezo a meter en un lugar donde se presurice. Entonces, en este caso, en esta caldera, es un tacho, un recipiente, en donde tengo el agua a presión, ¿está bien? Y le meto el fuego por los tubos, por el hogar. Entonces, sí, es un desarrollo más simple, la caldera homotubular, ¿está bien? Pero más simple y más... en este caso es una de fondo seco, eso se tienen que acordar, que fondo seco es porque acá tiene que tener refractario, porque no tiene agua alrededor, pero existen algunas que son de fondo húmedo, en donde yo tengo agua acá por afuera. Ven mi mouse, ¿no? Se ve. Bueno, entonces yo tengo agua, entonces es lo que yo llamo fondo húmedo. ¿Está bien? Eh, sí, es verdad, es un diseño viejo, pero no quiere decir que no se use, porque es un diseño simple también. Y es un diseño que funciona. Hoy en día se venden calderas humotubulares. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación. ¿Sí? O sea, tiene una aplicación particular. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, es una aplicación industrial, principalmente industrial. ¿Qué características de vapor yo puedo generar? O sea, qué vapor a ver si dice algo acá. No, pero bueno, ahí hay cosas interesantes. Pero Acá. miremos el dibujito, el primer dibujito. A ver. ¿De ahí qué sale? Ahí. Yo O sea, tengo un tienen. tacho que tiene agua y vapor acá, en equilibrio. ¿Qué tipo de vapor puedo generar? Calidad de vapor. Un segundo, ¿eh? Guille, ya vengo. Saturado. Dale. Vapor, claro. Ahí básicamente lo que estás haciendo es evaporando a una determinada presión agua, Ahí estoy. ¿sí? Ahí le falta, la haces pasar a través de alguna caja de chicanas o algo que evite el arrastre de las gotas de agua, pero lo que sale de ahí es vapor saturado, Exacto. ¿sí? Eventualmente ¿qué tendrían que hacer ustedes para sobrecalentar ese vapor? Pasarlo por un intercambiador de calor. No, Sí. ni siquiera. Va, sí, pero depende de la Claro, temperatura. Necesitaría poner un sobrecalentador en algún lugar. ¿Y a dónde podría poner un sobrecalentador, por ejemplo? Y ahí en el fondo seco, hacerlo mojado. No, no, mojado no, porque yo le pondría, por ejemplo, una serpentina acá, Mm. por ejemplo. pero ¿Sí? miren esto, ¿no? Si ustedes quieren, para sobrecalentar, ya ahí dijeron, con lo que está saliendo de lo que dice ahí chimenea,
Ya esos gases están fríos, ¿no? Y yo ya para sobrecalentar lo que está a más temperatura, para que ese intercambio sea de alguna forma eficiente o en un equipo de dimensiones reducidas, tengo que usar gases a mayor temperatura. Entonces, ¿a dónde se fueron? Se fueron aguas arriba, se fueron prácticamente ahí, Acá. donde están entrando los gases, ahí donde está marcando Pablo. ¿Sí? Entonces, ven que no es que es imposible de hacer y se hace, pero ven que no es tan fácil, que No. ya tiene algún tipo Y esa, de perdóname, complicación. esa es la caldera que hablábamos que sería la mixta, porque el sobrecalentador ya es acuotubular, digamos, ¿no? O sea, ya el vapor, en este caso, pasa por adentro de los tubos. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Bueno, eso sería una especie de caldera mixta. Las calderas humotubulares, humotubular básica, estándar, es una caldera de vapor saturado. ¿Está bien? Entonces, ¿en dónde uso vapor saturado? Bueno, en la industria. Toda la industria usa vapor saturado. Todo, o sea, siempre que yo necesite para una industria calefaccionar algo, calentar algo, me conviene usar vapor saturado. ¿Y por qué conviene? Esto lo tienen, o sea, lo tienen que saber, quizás nadie se los dijo. Pero ¿por qué conviene usar vapor saturado para calentar algo? Transferencia de calor y masa y algo visto en tecnología del calor. ¿Cómo es el coeficiente de intercambio del lado vapor cuando el vapor se está evaporando o condensando? Alto, bajo, medio, Alto. alto, ¿no es cierto? ¿Y cómo es si yo estoy calefaccionando, además si yo estoy calentando, por ejemplo, estoy haciendo, no sé, qué sé yo, algún alimento, por ejemplo, estoy calentando? ¿Cómo es la temperatura del lado, o sea, de la fuente caliente, que en este caso sería vapor que se está condensando? Constante. Constante, ¿no es cierto? Entonces, tiene dos ventajas, dos grandes ventajas. Tiene un alto intercambio, un alto coeficiente de intercambio, y además las temperaturas son controlables con la presión. O sea, si yo controlo la presión de ese vapor, sé que la temperatura va a estar en cierto valor. ¿Está bien? Si es un vapor saturado, perdón. ¿Está? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ok. Bien. Después sí, para distribuir el vapor y para utilizarlo en una turbina, bueno, ahí sí me conviene hacer mayores presiones. O sea, si yo tengo que llevar el vapor de Buenos Aires a La Quiaca, bueno, no, o sea, no es práctico llevar vapor saturado. ¿Por qué? Porque se condensa, ¿no es cierto? O sea, el vapor saturado, una vez que se enfría un poquitito, o sea, no, perdón, que pierde algo de calor, lo primero que hace no es bajar temperatura, es perder masa, ¿sí? Se condensa. Entonces, ¿el vapor saturado es bueno para distribuir? No. ¿El vapor saturado es bueno para una turbina de vapor? No, porque me la puede romper. ¿Está bien? Entonces, para una industria, para calefacción de una industria, o sea, para calentar, para proceso, me conviene tener un vapor saturado. Si yo la tengo que distribuir adentro de la industria, bueno, quizás levemente sobrecalentado, o sea, con 4 o 5 grados por encima de la saturación, me sirven. ¿Ok? Pero si no, saturado está perfecto. Entonces, estas calderas se usan un montón en la industria, en especial en las industrias que tienen gas. ¿Está bien? Bien. Digamos, qué limitaciones y por qué tienen estas calderas? Exacto. Hay una razón, digamos, constructiva, ¿no? Pero Sí, no sé si la llegan a ver y si hay alguna otra imagen. Acá. Acá tienen una caldera humotubular de fondo seco. Ahí la ven. ¿qué limitación constructiva tiene esto? Puede ser que no pueden ser muy grandes Sí. y eso hace que, bueno, que no pueda generar mucho vapor. Para, Capaz que, no pueden ser muy grandes, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ser muy grandes? Mm. y porque tenés, eh, porque como los gases van por los caños, Sí, eh, pero para, yo la puedo hacer todo lo grande que quiero, o sea,
se hacen tanques de 50 metros de diámetro. O sea, parece medio absurdo querer hacer una caldera de 50 metros de diámetro, pero constructivamente se puede hacer. No hay una Sí. limitación, ¿no? Se Como rola poder, la se chapa y puede. se hace. Pero, a ver, ¿por qué tiene una limitación en cuanto a la presión? Pablo dijo que se usan en bajas presiones para generar vapor saturado, ¿verdad? Ujú. Pero ¿por qué está esa limitación? ¿En qué momento deja de tener sentido? Miren ahí, ¿no? O poné una que se vea la antes, Polo. Esa, ¿sí? Básicamente es un recipiente sometido a presión, ¿no? ¿Qué es lo que está sometido a presión? El exterior del tubo de llama y el El interior exterior del de los cilindro. tubos Ujú. y el interior del cilindro. Bien. O ¿Qué sea, ecuación? la carcasa exterior esta tiene presión interior y esto, que El es el lugar. tubo de llama, y los tubos tienen presión exterior, ¿no es cierto? Exterior. Bien. ¿Lo Entonces, ven? vamos a analizar cada uno así, de a poquito. La carcasa de la caldera esta, ¿no? Eh, ¿qué ecuación tienen que usar? Para saber Vamos a el empezar espesor de la carcasa. claro. Lo hicimos la otra clase. La que era inversamente proporcional al espesor. Esa. Sí, Exactamente. pero ¿qué era? Para. Antes porque te querés acordar de la fórmula de Recipiente a memoria y no presión. sirve. Sí, para. ¿Pero qué? ¿Es de sección? ¿Es de sección anular y de pared delgada, ¿no? Sí. ¿Sí? Estabilidad, ¿qué es esa? Dos, tres, no sé cuál es. Bien. Entonces, Dos. ¿esto tiene sección anular? Sí. ¿Tiene pared delgada? Quiere decir que el espesor es mucho menor que el diámetro. Sí. Entonces, vamos con la fórmula del otro día. ¿Cómo era la fórmula? La tensión generada en el material producto de presión interior, esa tensión circunferencial, es igual a ¿qué? Presión por radio sobre espesor. Bien. Sí. Entonces, en la medida que aumenta la presión, ¿sí? Para una tensión admisible dada por el material, ¿qué le pasa al espesor? Crece. Aumenta. Bueno, entonces, acá, ¿a quién fue el que le dijimos que no? Julián, que la quería, no la podía hacer gigante. ¿Quién fue el que dijo que no? Si yo la hago muy grande, tengo que hacer Creo el que fue espesor muy Marcos. grande. Marcos, ¿dónde está pobre Marcos ahí? Yo acá, Marcos, ahí que te dijimos que no. Marcos no la quería hacer gigante. Digo, yo la hago gigante. Bueno, entonces si la hago gigante, voy aumentando el diámetro, tengo que ir aumentando el espesor, ¿sí? Directamente proporcional. Para la Y si misma aumento presión. la, claro, y si aumento la presión, pasa lo mismo. Entonces, digamos, ¿cuál es la limitación? Y es económica. Llega un Ujú. momento que, bueno, que te da un espesor tan grande de chapa que no tenés quien te lo role, este, pierde, y lo mismo con la presión. Llega una presión que tampoco, digamos, no te da ninguna, no existe la chapa que tenga sentido. O podés ir por otra tecnología que vas a usar mucho menos material y en definitiva es más barato. ¿Sí? O Entonces, incluso, perdóname, o incluso puede llegar el caso de que te conviene que hacer dos calderas de estas y te salga más barato que hacer una gigante, por ejemplo. hay una limitación. Listo, la carcasa ya no la puedo hacer gigante porque se me vuelve el espesor muy grande, no puedo incrementar mucho la presión porque se me hace el espesor muy grande. Entonces, listo, va a haber una limitación. ¿Cuál es? Y esto ya está al mercado. Ahora le vamos a contar cuáles son las más grandes que venden, y eso quiere decir que por sobre esos tamaños, ya económicamente te conviene hacer otra cosa. Ujú. ¿Sí? Es la oferta-demanda directamente, ¿no? El mercado que genera ese equilibrio. Ahora analicemos el hogar. El hogar, bien dijo Pablo, está sometido a presión. Vamos primero con los tubos, ¿no? Los tubos por donde circulan los gases. Vamos. Esto. Esos tubos tienen diámetro chiquito, son un montón de tubos con diámetro chiquito, sometidos a presión exterior. ¿Sí?
¿Qué pasa cuando hacen eso ustedes? O sea, imagínense, agarran una lata de cerveza Coca-Cola vacía, ¿sí? Y la apretan. ¿Qué le pasa a la lata? Cebolla. Ujú. Se abolla toda. Y si la pisan, la paran como si el eje de la botella perpendicular al piso, ¿sí? ¿Me siguen? Cuando eran chicos, ¿no? Y la aplastan. ¿Qué le pasa también? También, cebolla. Se abolla. Entonces, de alguna manera, tanto si uno genera, digamos, si uno la genera fuerza en un sentido o en el otro, siempre se termina abollando más o menos parecido, ¿no? Este es tipo, nada, es fáctico eso. Entonces, eh, de alguna manera, es como, digamos, me tienen que creer que si ustedes generan una presión exterior, ¿sí? Es igual a estar aplicando una fuerza en el sentido del eje del cilindro, ¿sí? Eso creo que también lo vieron en estabilidad, Estabilidad, pandeo. ¿sí? Expandeo, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, esto depende de la longitud de pandeo, ¿no? De la fuerza y de la longitud de pandeo y de la sección que tengan. Acá, al ser diámetro muy chiquitito, si bien la longitud de pandeo es grande, ¿sí? Digamos, forma proporcional, la sección es grande, o el diámetro es chiquitito, ¿sí? O sea, para la fuerza que están generando, ¿sí? Se los explico de otra manera. La fuerza resultante, ustedes tienen una presión exterior, ¿sí? Aplicada sobre una superficie, que como el tubo tiene diámetro chiquito, la superficie es chica, ¿sí? Entonces, en consecuencia, la presión por la superficie da una fuerza relativamente chica, para una longitud de pandeo determinada, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, esos tubos de alguna manera se los puede hacer de un espesor tal que no se pandeen, que no se abollen, ¿sí? Y eso no es, cuando, digamos, no, si hacen las cuentas y van a la realidad, no necesitan espesores muy grandes, porque en definitiva las superficies son relativamente chicas, ¿sí? Entonces, ahí no hay que hacer nada exótico, ¿no? Pones tubos con un espesor determinado y otra cosa. Son espesores razonables, ahí no hay una limitación tecnológica. Pero cuando vamos al hogar, fíjense, ¿no? El hogar básicamente tiene la misma, si uno lo mira así en ese corte, tiene la misma longitud de pandeo, ¿sí? Pero ¿cómo es la superficie? Respecto del tubito de donde pasaban los gases una vez que se dividen. Es mucho más grande, ¿sí? Entonces, como la superficie es mucho más grande a igual presión, la fuerza, ¿cómo es? Es mucho más grande. ¿Cuántas veces más grande? Y proporcional a la relación de superficies. ¿Me siguieron con eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, dale, Polo, ya te interrumpí, perdón. No, pero estabas. Está ahí, listo, la termino y te dejo, te Termina dejo seguir. eso, termina la idea y. Dale, dale. Entonces hay que disminuir digamos, eh, ahí nos pusimos de acuerdo que la fuerza que genera ese pandeo es mucho mayor en el hogar que en los tubitos que tenemos más arriba, ¿sí? Eh, Entonces, bueno, ahí había una limitación tecnológica, ¿sí? Si uno ponía un tubo liso, digamos, nada, había que ponerle una sección, un espesor grande. Y ahí existe un artilugio tecnológico que lo tienen todas estas calderas, que bueno, busquémosle la forma, ahí está, de hacer que la longitud de pandeo disminuya. Y eso es haciendo el tubo corrugado de alguna manera, ¿sí? Entonces, al hacer el tubo corrugado, si ustedes analizan ahí la descomposición de fuerzas, lo que hacen es disminuyen la longitud de pandeo De acá a ahí acá. es esa, entre dos valles, ¿sí? Entonces, ahí no hay una limitación, digamos,
desde el lado del hogar, y aparte uno puede poner la cantidad, podría poner la cantidad de hogares que se le dé la gana, ¿sí? O sea, los hace de un tamaño tal que con este artilugio puedan soportar la presión que yo quiero. Puedo poner uno, dos, en el límite de todos los que yo quiero, pero en definitiva los tengo que meter adentro de la carcasa. Esta tiene dos, ahí ven que tiene dos hogares esa, ¿sí? Entonces sigo teniendo el problema de la carcasa y su diámetro, ¿sí? Entonces, básicamente estas calderas llegan a una limitación tecnológica, ¿sí? Por una cuestión del diámetro que van tomando. No es que no sea construible a más diámetro, ¿sí? Uno podría querer hacerlas in situ, pero sino que el espesor se vuelve tan grande que deja de ser económicamente rentable y hasta viable en un momento, ¿sí? Entonces, estas calderas tienen una limitación que están en el, creo que hay una más adelante, Ahí. ahí está. Con un solo hogar, 25 toneladas por hora, con dos hogares, 50 toneladas de vapor hora. Van a encontrar alguno que dice, no, yo tengo una que hace 60, 70, bueno, sí, pero esto es más o menos, el límite anda por ahí. O sea, si viene uno y le dice, yo tengo una que hace 100 toneladas hora, no le crean. ¿Está bien? Pero por eso, si algún día un amigo se les pone, no sé, se pone a fabricar dulce de leche o no sé, algo, y probablemente vean una calderita de este tipo. ¿Sí? Listo. Bien. Bueno, entonces, esas son las humotubulares. Como les decía, las humotubulares se siguen usando, se siguen comprando, se siguen vendiendo. El otro día me mostraban una fábrica, o sea, unas fotos de una fábrica de acá de Argentina, Gonela, y ellos venden principalmente su fuerte, la mayor cantidad, su número es humotubulares. En cantidad venden humotubulares. Acotubulares venden una, dos, tres, cada tanto. Entonces, bueno, las acotubulares, respecto a estas, las acuo, que las ven acá, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, al poder, digamos, vos la podés hacer, digamos, el agua o el vapor, agua-vapor, empieza a pasar por dentro de los tubos, entonces ya la limitante de los espesores, ¿sí? Como decía Guille, de lo que está sometido a presión interior, que era la carcasa, ya ahí baja mucho. ¿Por qué? Porque esto empieza a tener, digamos, lo que tiene presión interior tiene un diámetro cada vez más chico, ¿no? Yo lo puedo hacer con diámetro bien, bien, bien chiquitito y la cantidad de tubos que yo necesite para que circule. Entonces, empezó a cambiar el concepto de tener algo que tenía un diámetro gigante con adentro los humos, empiezo a tener cosas con diámetro chiquitito alrededor del fuego, ¿está bien? Por eso acá, esta primera caldera, bueno, tiene el concepto ese. Yo hago un hogar acá, ¿sí? Y los gases pasan a través de los tubos varias veces. ¿Está bien? Acá, acá este es una especie de domo, donde tengo acá el agua que baja, este es el downcomer, digamos, se llaman así, downcomers, que bajan del domo, esto trae agua, y esto está inclinado para que tenga una circulación, y sube por acá agua con vapor, de alguna manera, ¿sí? Es un diseño muy viejo, pero que alguna vez se hizo. Al hacer esto, bueno, acá tienen las tipo paquete, ¿sí? Esta es una caldera tipo D, ¿no es cierto? Al diseñar estas calderas, al tener que ya las formas son mucho más distintas, acá puedo hacer una caldera tipo O, ¿ok? ¿Qué otra gran ventaja tengo? Es que, bueno, antes habíamos hablado de esta caldera, y esta caldera, ¿qué pasa? Yo tengo que quemar un combustible que sea relativamente limpio, como habíamos hablado, ¿sí? Porque si no se me ensucian los tubos, y si bien está bien, se me ensucian y yo puedo igualmente generar y no llegar a que se me tape, pero en algún momento decir, bueno, a ver, se me están tapando los tubos, tengo que parar la caldera para limpiarlos, ¿sí? Y yo lo puedo limpiar porque al fin y al cabo, acá ven que tienen como una puerta, esto es una especie de puerta de inspección, y de frente quedan los tubos, del lado de atrás tiene lo mismo, entonces yo puedo poner un palo gigante con un cepillo de acero en la punta y limpio los tubos por adentro, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, el hollín y toda la porquería que se me pega, la puedo sacar. Entonces, en estas calderas yo puedo quemar combustibles líquidos y gas, ¿sí? O sea, puedo quemar
Hoy serían un gas, puedo quemar un fuel, puedo quemar un diésel. ¿Está bien? ¿Tiene sentido quemar un diésel? No, porque preferiría quemar un fuel, digamos, para estos usos. También podría quemar una nafta también, pero no tiene sentido porque son muy caros. ¿Está bien? Entonces quemo un fuel, por ejemplo, un fuel oil. El fuel oil obviamente me va a dejar depósitos, me va a dejar hollín. Bueno, lo más normal es que queme gas en este tipo de calderas. Ahora, en estas calderas yo ya puedo quemar esos otros combustibles, ¿sí? El gas, en tipo paquete, puedo quemar gas, fuel y combustibles líquidos. No puedo quemar otro tipo de combustible, pero sí puedo hacerla mucho más grande esta caldera y generar mayores caudales y puedo generar vapores de mayores presiones e incluso, como tiene este equipo, puedo poner un sobrecalentador y puedo generar vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces acá ya cambio la calidad del vapor que puedo generar. ¿Sí? Yo puedo tener una caldera tipo paquete que me sirva, por ejemplo, a ver, por ejemplo, el proyecto del TP para 15 mega para generar con una turbina de vapor, podría poner una caldera tipo paquete, por ejemplo, porque además hablábamos de quemar gas, ¿sí? Ahora, bueno, a ver, la generación eléctrica, o sea, si yo quiero ir a generación eléctrica, ¿normalmente se hace con gas en el mundo? ¿Ustedes qué opinan? ¿El combustible que se usa siempre es el gas para generar? No, ¿Cuál se usa? Ya que lo dijiste con tanta fe. sí, carbón. Carbón mineral. ¿Por qué se usa el carbón mineral? Abundante y barato. Exactamente. Y además de abundante y barato, ¿se puede usar el carbón mineral para otra cosa? No, No. ¿Lo puedo usar para un auto? No. ¿Lo puedo usar en una turbina de gas? No. ¿Lo puedo usar en una casa como combustible? No. ¿Por qué no? ah, no. No. ¿Por qué no? Porque de coque. ¿Eh? Porque no es el mismo carbón que usa uno en una parrilla. Claro, el carbón que usas en una parrilla, ¿qué carbón es? Vegetal. Carbón vegetal, ¿no es cierto? Igual vos lo usas en una parrilla en un lugar abierto. ¿Por qué? Porque si te quedaran los humos adentro de tu casa, ¿qué pasa? Te cagás asfixiando. Sí. ¿Está bien? Bueno, imagínate con carbón mineral, que además es, digamos, un carbón de hulla, un carbón que es puro carbono, que, o sea, es prácticamente un petróleo, digamos, con mayor concentración de carbono. ¿Sí? Al fin y al cabo tiene el mismo origen, es un petróleo, digamos. O sea, sólido, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Ok? Entonces, el carbón mineral no es práctico para usar, o sea, ni práctico ni viable para usar ni para manejar en cualquier otro uso que no sea una caldera. Bien, entonces el combustible que se usó y que se usa todavía hoy como mayor, digamos, con mayor cantidad, mayor porcentaje, digamos, ¿sí? Peso en generación eléctrica es el carbón mineral. ¿Y en dónde se usa? Obviamente donde, digamos, los países que tienen más, o sea, que tienen más carbón, obviamente, tienen, ¿cómo se llama? Yacimientos de carbón mineral, y usan eso, mientras que tengan carbón lo van a seguir usando, por más que contamine, ¿sí? El carbón mineral es más sucio, ¿no es cierto?, para quemar. ¿Por qué? Porque justamente tiene cenizas, tiene hollín, o sea, genera hollín, es más difícil de quemar, ¿sí? El carbón, a ver, ¿en qué estado se quema la materia? Se produce la combustión. ¿En qué estado de la materia se produce la combustión realmente? ¿Qué es una combustión? Es una reacción química, ¿no? Una oxidación y una reducción. ¿En qué estado se produce esa reacción química? Esto lo vieron, combustión. ¿Yo qué Gaseoso. hago? Gaseoso, sí. Yo al fin y al cabo lo que tengo que hacer es cualquier combustible lo tengo que tener en estado gaseoso, ¿sí? Y tengo que hacer que las moléculas se encuentren y ¿cómo es? Se rompan las moléculas y se generen nuevos productos, ¿no es cierto? Entonces,
yo tengo que hacer, por ejemplo, del carbón mineral, que es carbono principalmente, tengo que hacer que cada molécula de carbón, ¿sí? De carbono, perdón, se junte con 2 de oxígeno y forme dióxido de carbono, ¿sí? Entonces eso se tiene que formar a nivel gaseoso, ¿ok? Entonces, el sólido del carbón lo tengo, mejor dicho, se va produciendo esa oxidación en la superficie del carbón, no es que se va evaporando el carbono, pero sí se va produciendo en la superficie, ¿sí? En donde se va encontrando el oxígeno con el carbono fijo, ¿ok? Pero es mucho más difícil de generar eso que si yo tuviera gas natural, por ejemplo, ¿sí? Porque en lo que es un gas, yo tengo las moléculas mucho más abiertas y se encuentran mucho más fácil, ¿no? Que en la superficie de cada partícula, ¿ok? Entonces, las calderas paquete, por ejemplo, yo tengo la particularidad de no puedo quemar carbón, como que no puedo quemar en realidad ningún combustible sólido que tenga cenizas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto acá, yo, por ejemplo, en esta, yo tengo tubos acá abajo, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener cenizas y se van a depositar las cenizas, se me va a ensuciar muchísimo la caldera, ¿ok? También en esta, ¿no? En este tipo de caldera. Entonces, lo que yo uso, o sea, la que se diseñó fue, por ejemplo, este tipo de caldera paquete, que es la caldera tipo A, ¿ok? Está abierta y que en el medio yo puedo poner una grilla, un grate, que puede manejar el carbono y las cenizas y puede sacar, ¿está bien? Por algún lugar puedo sacar las cenizas, ¿ok? Entonces, este tipo de calderas, este diseño de calderas, se hizo para poder aprovechar el combustible que era el carbón mineral. ¿Está bien? Acá tienen otra, bueno, tipo B. Ahora, estas también tienen un limitante, también tienen cierto tamaño, o sea, la puedo hacer gigante, bueno, pero la tengo que hacer alargada, ¿sí? Y muy grande a lo largo, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se hizo fue, en vez de hacer una caldera tipo alargada, como estas, ¿sí? Donde son relativamente bajas, que originalmente se hicieron así para poder, tienen tamaño, a ver, si ustedes lo ven, ese B, ese ancho que tienen, es porque originalmente se diseñaron y se llaman paquete para poder poner sobre un tren y transportarla sobre un tren, ¿ok? Entonces, el ancho de las calderas paquete originales, con diseño original, era el ancho de un tren, ¿ok? Entonces, esto se hacía para poder transportar armada, para poder fabricarla en el taller y llevarla hecha y simplemente agarrar una grúa, ponerle en combustible, ponerle agua y sacar vapor, ¿ok? Esa era la intención. ¿Eso por qué? Porque el costo de fabricación en un taller es mucho más barato que fabricar esa misma caldera, que montar la caldera en la planta, ¿sí? Porque tenés que trasladar a la gente, tienen que trabajar en otro lugar, etcétera. Entonces, eso es mucho más barato. Por eso este tipo de calderas paquete. Ahora, cuando a mí no me queda otra y tengo que generar una caldera que genere muchísimo alta presión y muchísima cantidad de vapor, que sea para generar, para hacer potencias grandes, ¿sí? De generación, bueno, ahí es donde digo, bueno, ok, tengo que hacer una caldera mucho más grande. Entonces, ahí es donde aparecen este tipo de calderas, que son las calderas tipo colgantes, ¿sí? Acá ven, por ejemplo, un dibujito de una persona. Obviamente la caldera tiene pisos de altura, o sea, es grande, ¿sí? En este caso, es una caldera que quema también carbón, ¿ok? Una caldera de 2 domos, pero tiene todo un hogar donde el hogar es principalmente vertical. ¿Lo ven? Esta también es una caldera de carbón. Ven que acá está el sistema de entrada del carbón. Después hay una grilla donde se quema el carbón, ¿sí? Una grilla como esta, y donde tiene un lugar donde salen las cenizas que genera el carbón. Además tiene, en este caso, un sistema de recolección de cenizas, las cenizas, lo que llaman fly ash, la ceniza volante o la ceniza fina, que vuela, que sigue de largo del hogar, que sigue toda la caldera y termina en esto que es un equipo diseñado para captar esas cenizas, ¿sí? Esto puede ser un filtro de mangas, puede ser un precipitador electrostático, en fin, hay distintas cosas, diseños. A ver, yo acá tenía, o sea,
el diseño de las calderas, acá creo que tengo, otra vez, ahí va. El diseño de las calderas tiene que ver un poco, acá tienen una clasificación, ¿sí? Por aplicación, si son marinas. Bueno, a ver, las calderas marinas, yo si tengo que hacer un barco, por ejemplo, y necesito una caldera, los viejos barcos que eran con caldera. Bueno, los primeros usaron el carbón, ¿no? O sea, el carbón era un buen combustible para llevar, lo mismo que los trenes, ¿está bien? El carbón mineral. Pero después ahora los barcos, por ejemplo, ¿qué utilizan? Y utilizan fuel oil, por ejemplo, ¿ok? Utilizan combustibles líquidos. Pero principalmente porque, lo mismo que te pasa con un auto, o porque usas un combustible líquido, porque tiene mayor densidad de energía. O sea, en un volumen más chico, yo llevo mayor cantidad de energía, ¿ok? Entonces, a mí me molesta en el auto, por ejemplo, tener un tanque de nafta de 300 litros. ¿Por qué me molesta? Y porque ocupa lugar, ¿sí? Y además tiene peso, ¿ok? Bueno, también tenemos clasificaciones por presión, de media, alta, baja, presiones, ¿sí? Altas, las llamamos por encima de 135 bar. Y después tenemos supercríticas, donde es arriba de 220 bar. ¿Saben lo que es una caldera supercrítica? El punto crítico del vapor lo conocen, ¿no? ¿Saben lo que es? ¿Sí? El punto crítico es el punto, digamos, de la campana de vapor, es el punto superior de la campana, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, ¿existe el vapor por encima de ese punto? Sí. O sea, yo tengo no sé si acá puedo dibujar. Yo tengo una isobara de la campana de vapor. No tengo el puntero, pero bueno, si yo tuviera acá la campana así, ¿no es cierto? Las isobaras que pasan por adentro de la campana están inclinadas, llegan a la campana, se hacen horizontales porque mantienen la presión, ¿no? Mientras que se evapora y después siguen con una curvita, ¿no? Ahora, de la parte superior de la campana, la que pasa por el punto superior, es una isobara que viene inclinada, llega al punto superior y sigue para arriba. Y de ahí en más son todas paralelas, digamos. O sea, no tienen parte adentro de la campana donde coexisten el vapor con el líquido. ¿Está bien? Entonces, ese es el punto crítico, que es donde, donde se pierde la campana. A partir de ahí se pierde la campana y el líquido pasa a vapor directamente sin pasar por un estado de evaporación y condensación. ¿Está bien? O sea, sin pasar por lo que es dentro de la campana, que coexisten los dos. ¿Me siguieron? Sí. Bueno. Existen calderas que trabajan con presiones que están superior a eso, que son lo que se llaman las calderas supercríticas. ¿Está bien? Que son por encima de 221 bar, una cosa así. Esas son calderas que no tienen domo, o sea, no tienen separación entre agua y vapor. ¿Está bien? Porque no coexisten. Eso simplemente es un serpentín y como está a alta presión, ese serpentín en un momento pasa a vapor y se sobrecalienta y sigue de largo. Así funciona, o sea, es una especie de gran calefón esa caldera, ¿ok? Una especie de super calefón con altísima presión. Después, bueno, tenemos circulaciones, la circulación natural y forzada, esto lo tienen que saber, donde la natural es por termosifón, ¿sí? La más usada hasta 165 bar, por encima de eso, la diferencia, el termosifón se da por la diferencia entre la densidad del vapor y del agua a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, en la medida que yo tengo mayor cantidad de vapor, tengo una densidad tan diferente que el peso del agua de un lado me empuja el vapor del otro, ¿sí? Entonces me genera la circulación. Por encima de 165 bar, o sea, en altas presiones, ya el termosifón es más complicado porque la diferencia entre las densidades es muy baja, ¿ok? Entonces ya no tiene tanta fuerza ese termosifón para funcionar. Entonces ahí empiezo a poner circulación forzada. Como es forzada, le pongo una bomba, ¿ok? Bueno, acá el método de combustión, lo que estábamos hablando antes era, ok, yo puedo tener parrilla, hogar ciclónico, lecho fluidizado, un quemador o, bueno, grillas fijas o móviles. La mayoría de estos, o sea, la parrilla, el hogar ciclónico, como el lecho fluidizado y las grillas, ¿sí? Son
formas de quemar combustibles con ceniza. ¿Está bien? Después, el gas y el fuel se queman en quemadores. ¿Está bien? Con una inyección, con aire y se acabó, digamos. Es simplemente una inyección. ¿Está bien? A más presión, menos presión, más abierto, menos abierto, en fin, con más agujeritos, menos agujeritos, pero no es ni más ni menos que un inyector. ¿Está bien? El quemador. Ahora, todo el resto son sistemas de combustión que están hechos para quemar los sólidos y para además sacar las cenizas. ¿Sí? La parrilla, o sea, si yo tengo una parrilla fija, por ejemplo, igual que la casa de ustedes, bueno, yo prendo el carbón, lo tiro ahí arriba y en un momento me queda solamente la ceniza, ¿no? Y se apaga, si yo lo dejara en el tiempo. ¿Sí? Bueno, después puedo sacar la ceniza, pues la saco con una pala a mano. Bueno, eso es poco práctico en el sentido de mantener una combustión más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tengo después el hogar ciclónico, bueno, que es donde yo pongo el carbón pulverizado, por ejemplo, en una especie de movimiento ciclónico para darle más tiempo para que se queme, y donde, por ejemplo, yo puedo lograr altas temperaturas y la ceniza, si tiene bajo punto de fusión, la fundo y la saco chorreando por abajo. O sea, chorrea y se va fundida y sale por abajo, ¿ok? El lecho fluidizado, bueno, no, ese por abajo van saliendo partes. El lecho fluidizado, yo utilizo un lecho que es una especie de arena, ¿ok? Le meto aire por abajo, se fluidiza, o sea, se mantiene en suspensión el carbón o el combustible sólido junto con ese lecho que es de arena normalmente. Una arena limpia, fina, etcétera, etcétera. ¿Qué busco yo con ese lecho? Bueno, que la arena esa tenga una, ¿cómo se dice? Una inercia térmica, o sea, que se mantenga caliente, tenga una inercia térmica y haga que se queme más fácil ese carbón, ¿sí? Porque está muy caliente ahí adentro. Y después las grillas fijas o móviles, bueno, al fin y al cabo son distintas formas de evacuar la ceniza que me van quedando sobre la grilla. Tengo unas grillas que son vibrantes, otras que son caminantes, una especie de cinta transportadora móvil, que lo que hace es me da un tiempo para que el carbón se queme, o el carbón o el combustible sólido, eso sirve para biomasas, por ejemplo, y cuando sale la grilla, fue caminando, 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 se va moviendo, y al final, bueno, lo que quedó se cae. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ahora les voy a mostrar algún ejemplo. Ahí estábamos hablando de los tamaños de la humo tubular y demás. Bueno, los demás son boludeces. Acá, esto no le voy a dar mucha bola, pero después mírenlo. Todas las características que tiene, o sea, para seleccionar una caldera, para decir, bueno, me conviene esta, me conviene la otra, ¿sí? Acá es lo que hablábamos antes de los combustibles, estos son viejos, son cosas de 2001, ¿sí? Pero no cambió mucho. Fíjense, en Estados Unidos, el 51% de la generación de energía eléctrica era por carbón mineral, ¿está bien? El 3% con oil, petróleo, digamos, fuel o combustible de eso, el 17% con gas, 6% hidráulica, 21% nuclear, había un porcentaje de otras, ¿sí? En Argentina, obviamente, esto es muy distinto. O sea, en Argentina, ¿qué pasa? El hidráulico antes era el principal, ahora quedó como secundario, pero el principal es gas y combustibles líquidos, ¿no? Derivados del petróleo. O sea, lo que se llaman los térmicos, los ciclos térmicos de combustible convencional. Nuclear tenemos, sí, pero es un porcentaje muy bajo. Tenemos un buen porcentaje de hidráulico y de carbón prácticamente no tenemos nada, ¿sí? Y hoy tenemos un porcentaje relativamente bajo, pero creciente, de energías renovables, ¿no? De eólicos, solares, biomasa, etc. ¿Ok? En el mundo, fíjense que el 39% igualmente es producción con carbón. Alemania, China, Estados Unidos, todas esas, seguramente muchos más, pero todas esas son su principal matriz energética, o sea, su fuente de energía principal para energía eléctrica es el carbón mineral, ¿sí? Después están, qué sé yo, Francia, Japón, donde Francia principalmente desarrolló muchísimo la nuclear, ¿no es cierto? Entonces tenían como principal fuente la nuclear
que después de los problemitas que hubo en Japón empezaron a desactivarla de a poco. Lo que pasa que igualmente va a tardar mucho tiempo, ¿sí? Este es una caldera colgante, ¿sí? Fíjense que ven todas estas líneas de acá y este perfil grande de acá. Esto lo que muestra es que la caldera está colgando de esto hacia abajo. Cuelga, ¿ok? Entonces, ¿eso qué permite? Que yo al tenerla colgada, cuando se calienta esto, se dilata hacia abajo, ¿ok? ¿Me siguen? Y hacia los costados, obviamente, pero principalmente hacia abajo. Entonces, esa es una forma de tenerla, de sostenerla, de soportar la caldera, que es la más estable posible, ¿no es cierto? Porque la dilatación me juega hacia abajo y no me cambia nada, porque el centro de gravedad respecto al apoyo siempre está por debajo, ¿sí? En este caso es un hogar ciclónico, tengo un montón de conexiones y seguramente sean inclinadas, entonces esto me genera una turbulencia acá, ¿sí? Y acá ven que tiene una especie de cono, porque esto tiene, la ceniza se funde y cae por una especie de cono en el fondo, ¿ok? Y acá ven, los pulverizers son los molinos de carbón, ¿ok? Yo lo pulverizo y lo meto con aire, ¿sí? Che, Polo, pará, volvé al anterior, a ver si no se quedaron dormidos. Hay los tubos del hogar, ¿qué tipo de tubos son? Ok, esto tubos. Esto está todo lleno de tubos, todo con tubos. ¿Qué tubos son? Son lisos. No sé. Sí, Sí, pero tiene pero una particularidad. bueno, No son lisos vamos a un... con las Para. chapitas. Exacto. Sí, para. Marcos, vamos a un paso menos. ¿Qué partes tiene la caldera? Tenés un economizador, hay un evaporador y un sobrecalentador, por decirlo de Sí. alguna manera. Ustedes viendo esto, ¿pueden identificar qué hay dónde están cada una de esas partes? Eh, O sea, los tubos del hogar, los que estaba marcando Pablo, y tenés tres opciones. Son tubos del economizador, tubos del evaporador, digamos, o son tubos del sobrecalentador. Podés contestar cualquier cosa, pero tenés que explicar por qué. Pueden no dijiste contestarlo de tubos más. del hogar. ¿Cómo? Que no dijo la opción de tubos del hogar. Sí, Para pero mí sí. no. No, no, Todo no, es que lugar pará. cumple una de esas funciones que dijo Guille. Claro, el hogar es donde está la llama, ¿no? Listo, Sí. eso es el hogar. Ahora me voy del lado del agua. Del lado del agua tengo como tres grandes partes, ¿no? El economizador, el evaporador y el sobrecalentador. Tres grandes Entonces, vos tenés que usos. elegir alguna de las tres y explicar por qué. Ajá. Ah, O sea, la caldera, a ver, imagínense que yo estoy dibujando. Si yo tengo que dibujar una caldera que es subcrítica, o sea, que trabaja por debajo, ¿sí? Ustedes tenían la campana, imagínense que yo estoy dibujando. Ustedes tenían un economizador que venía y se acercaba a la campana, un evaporador que era dentro de la campana y después un sobrecalentador, ¿no es cierto? Esas son las tres partes de la caldera. Bueno, en la caldera tipo paquete, los tubos evaporativos están divididos en un par de lugares, por ejemplo. En este caso podríamos decir que hay un solo lugar donde tengo tubos evaporativos. Pareciera. ¿Cuáles son? Todos los negros que están alrededor del hogar. Sí, correcto. Los tubos del hogar, estos tubos del hogar son todos evaporativos. O sea, por acá hay agua y vapor. Mm, ¿Está bien? Esto está adentro de la campana, estos tubos. ¿Está bien? sí. sí. Acuérdense que en la caldera paquete, en el hogar tenían tubos evaporativos. Y además tenían un evaporador, un mazo convectivo, un evaporador que trabajaba convectivo, que eran, bueno, tubos por donde pasaban los gases, que eran para darle más superficie a la evaporación, perdón. ¿Sí? Pero igual en el antiguo paquete tenías el haz convectivo como al ¿Mm? final y Claro. antes tenías el sobrecalentador.
Sí, pero vos tenías en el hogar, vos tenés la llama, calculás la llama y calculás la radiación hacia los tubos del hogar, que son Sí. evaporativos también. Ah, son evaporativos. Pero no está o sea, es la máxima temperatura que tenés en la No, caldera. pero ¿qué temperatura tienen los tubos? Vos tenías tubo, como dijo antes Franco, creo que era, que dijo que tenés el tubo con la chapa, o sea, tenés tubo entre tubos, tenés chapa, ¿sí? Y la Eso se chapita. llama pared membranada, ¿no? O sea, vos tenés una membrana y todo eso tiene toda una misma temperatura. ¿Cuál es la temperatura que tienen estos tubos? Si yo voy y le pongo una termocupla, ¿qué temperatura mido en este tubo que está al fuego, digamos? Eh, Vamos a hacerlo. Pará, déjame pensar, llevarte hacia algún lado. Si yo tuviera todo refractario. la temperatura de saturación Sí, a la bueno, presión de la caldera. sí, más una diferencia de unos 10 grados, ¿sí? La temperatura de piel de tubo, ¿te acordás que hablábamos? Sí, la temperatura de piel, o sea, un cachito por encima de la temperatura de piel de tubo. Exactamente, no, de la saturación. La de piel De de la tubo es saturación, un digo. poquitito más que de la saturación, está bien. Sí. ¿Pero por qué es eso? Porque yo tengo adentro agua evaporándose que está a temperatura de saturación y que refrigera, o sea, que absorbe, ¿está bien? Que tiene la capacidad de absorber ese calor de la llama. Si yo tuviera acá refractario, ¿qué temperatura tendría ese refractario? La de la llama. Claro. ¿Por qué? Porque busca el equilibrio y porque no hay nadie que absorba ese calor, ¿no? El refractario mantiene la temperatura, o sea, no absorbe calor, es un aislante. ¿Me siguen? Sí. En cambio, lo que yo estoy poniendo, o sea, la diferencia entre poner un refractario y poner un tubo evaporativo es que el tubo evaporativo va a absorber el calor. Entonces, dicho de otra manera, si yo tengo una llama, un hogar, con tubos evaporativos, yo quemo el mismo combustible de la misma manera. Con tubos evaporativos y yo tengo el mismo, comando de la misma manera que yo, y yo tengo refractario. ¿Cuál de los dos tiene una llama más caliente y cuál de los dos tiene una llama más fría? ¿Y por qué? Es el mismo hogar, la misma combustión, todo lo mismo. La diferencia es que pongo refractario en uno y tubo evaporativo en el otro. Tubo membranado evaporativo. La temperatura de llama no es la misma en ambos. No, ¿por qué? O sea, en el evaporativo la temperatura de llama va a bajar. Correcto. En cambio, en el otro no, se va a mantener en ¿Cuál, constante. cuál es la temperatura teórica de una llama? ¿Cómo se llama? 1200. No, no me digas número. ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? Sí, cuando vos decís, bueno, la temperatura de llama, ¿cómo es el nombre completo? Adiabática de llama, Adiabática de llama. ¿Qué significa adiabática? que no transfiere calor. Que no está intercambiando calor. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo un hogar con refractario, lo que estoy buscando es que sea adiabático. Es que no transfiera calor con el medio. ¿Me siguen? Sí, Que la llama no transfiera calor con el medio. Entonces la llama se queda con todo el calor. ¿Está bien? Ahora, entonces se calienta la llama, ¿sí? Se mantiene caliente la llama, no intercambia calor con el medio. Ahora, si yo pongo un hogar con tubos membranados, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la llama transfiera calor con el medio, que le dé calor a los tubos. ¿Está bien? Estoy enfriando, estoy absorbiendo ese calor. Entonces, la llama acá adentro tiene una temperatura de equilibrio porque tiene el hogar que absorbe calor. Entonces tiene una temperatura menor. Por eso ustedes calculaban la temperatura de llama. ¿Está sí, bien? sí. Si no, es decir, bueno, la diabática de llama del gas natural es como 3000 grados, no sé cuánto es. Búsquenla, da como 3000 grados. ¿Está bien? Y sin embargo, usted le daba 1200 grados. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque yo Claro. estoy absorbiendo calor. O sea, la diferencia entre eso, pues estoy absorbiendo. ¿Me siguieron? ¿Se dieron Sí. cuenta del Igual, TP? ¿Eso? sí, sí, justo estaba haciendo memoria, pero vos en el TP Mm. asumías esos 1200 en todo el hogar, como que Sí, establecías un correcto. equilibrio. Claro, correcto. Sí, vos estás Eh, haciendo, vos asumís que en todo el hogar se transfiere de la misma manera y quizás no es lo mismo, depende de cómo esté la llama distribuida en todo el hogar, ¿no? Pero no importa, eso es una forma, es una simplificación que funciona, ¿ok? ¿Está bien? Lo Sí, sí. importante, lo importante es que vos en el hogar no tenés un refractario que te está haciendo adiabático ese sistema,
sino que tenés algo que te está absorbiendo ese calor. Entonces vos la llama está transfiriéndole calor a tu fuente fría, que es el agua evaporándose. ¿Ok? O sea, yo tengo un intercambio de calor. Si yo tuviera aislación ahí, no tengo intercambio de calor. ¿Está bien? Y como no tengo, entonces la temperatura se vuelve adiabática de llama. Y ahí sí se va para arriba. ¿Está bien? ¿Me entendieron los cuatro o se están durmiendo? Sí. ¿Entendés? ¿Entendió? Bien. Entonces, esto, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, en este tipo de hogar, mejor dicho, este tipo de combustión que busca que la ceniza se evacúe eh, fundida, tengo que controlar muy bien la temperatura de llama, o sea, el diseño de esta caldera tiene que estar muy bien hecho para el combustible, porque si yo hago que el hogar, digamos, sea muy grande y me baje mucho la temperatura de llama, ¿qué me pasa a mí? La ceniza no se va a fundir, porque la ceniza necesita cierta temperatura para fundirse. ¿Entendieron? O sea, si yo no tengo la temperatura suficiente, la ceniza me va a quedar como piedras acá. O peor todavía, como algo viscoso pegoteado, que no se llegó a fundir del todo. Entonces yo necesito en este tipo de caldera que el diseño sea muy preciso para que la ceniza realmente se funda y se evacúe, si no se tapa esto. ¿Ok? Normalmente este tipo de calderas tienen un combustible secundario para calentar el hogar, o sea, para calentar la caldera y calentar el hogar y llevarla hasta la temperatura de régimen y recién ahí empezar a meterle el carbón. ¿Sí? Porque si no, ¿qué pasa? Si no, se empieza a quedar la ceniza acá y no se evacúa nunca. ¿Me siguieron? ¿Alguna duda? No, todo claro. Fíjense la capacidad de vapor de esta caldera, 832 kilos por segundo. ¿Sí? Eso, 832 por 3600 dividido 1000, estamos hablando de 2.995 toneladas hora. ¿Sí? Eso es un ciclo de 1000 megas más o menos. 850 megas. ¿Está bien? Megawatt. Estábamos hablando de 15 megawatts. Bueno, esta caldera es de 900 megawatts. ¿Ok? 200 bar tiene de presión, ¿sí? 20 megapascales son 205 bar, 541 grados. Es una caldera subcrítica esta, ¿sí? Esta es lo mismo, esta también tiene ceniza fundida y esta existe acá en la Argentina, es una de las dos plantas que trabajan con carbón, ¿sí? Esta está en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, pero utiliza carbón que viene de afuera, o sea, carbón que se compra de Venezuela o de Sudáfrica. No usa carbón argentino. A ver, ¿Ok? che, Polo, a Ah, ver vamos bien. Lo que está ahí es el hogar, ¿no? esto. Si vas, andá en la dirección del flujo de gases, ¿no? ¿Ahí qué hay? ¿Qué es eso que está marcando Pablo ahí? Vamos, El muchachos, gas así terminamos, convectivo, no, no vamos a cenar. No, no. Esto ya es. Eh, sobrecalentador, eso. Porque esto que acá tiene como una. Fíjense que esta forma rara, ¿no? Tiene una especie de garganta acá, lo que se llama garganta. ¿Por qué tiene esa especie de garganta? Esta caldera en particular. Lo que yo busco es que los gases se queden acá, o sea, el combustible se quede acá un cierto tiempo y que no se vaya el carbón hasta que no se queme. ¿Está bien? Entonces, esa garganta al fin y al cabo lo que está haciendo es que se quede un poquitito más. ¿Me siguieron? Ahora, esto es el final del hogar, todo esto es final del hogar, y acá, ¿qué tengo? En el hogar ya todos saben qué tipo de tubos hay. Estos. ¿Y esto? Pero alguien dijo.
Franco, Sí. ahí. Sí, ¿Qué tipo de hijo. tubos hay en el hogar? Evaporativo. Sí. Sí, Lo dijeron, evaporativo. no lo escuché yo. Bien. ¿Y Eh, después qué hay? lo último que estuviste marcando, que parece una M, Eso, es el superheater. Correcto. exactamente. Y si seguís, ¿qué hay ahí? ¿Y esto qué El parecería? economizador. Ahí el econo. Sí, Pero puede ser. entonces no me quedó claro entre el hogar y el superheater, toda esa cosa vertical, ¿qué Esto es sería? hogar. Esto es hogar. Ah, sigue siendo parte del hogar. Ok. Sí. Míralo Sí, o acá. sea, Así, acá es más fácil de ver. claro. Todo esto es hogar. Todas las paredes son hogar. Y en realidad, dentro del hogar, en este caso en particular, dentro del hogar, estos que están acá son los sobrecalentadores. Mm, No. Sí. Es el sobrecalentador. Sí, acá está. El secondary superheater, ¿ves? mm. Lo que pasa es que esto tiene dos partes de sobrecalentador y además tiene reheater, recalentador. O sea, esto genera vapor de alta presión, alta temperatura, lo manda a la turbina, lo saca a la turbina, lo vuelve a calentar acá, ¿sí? Y lo vuelve a mandar a la turbina. Esto porque es un ciclo bestial, ¿no? Gigante y Bestial, vale la pena hacer todo eso. claro. Entonces, este es el sobrecalentador, este es el último. Antes de que salga para la turbina, pasa por acá. Pero el primero es acá. ¿Y por qué digo que este es el primero? Bueno, a pesar de que dice primary y secondary, ¿no? Pero ¿por qué el primero es acá? Bueno, porque justamente acá está en la menor temperatura. O sea, los gases, una vez que salen y pasan por acá, ya están a menos temperatura. ¿Ok? Y acá van a estar a más temperatura. ¿Por qué? Porque estoy viendo la llama acá. ¿Sí? O sea, este incluso sea un sobrecalentador, eh, como se dice, radiante. ¿Sí? Porque está a la vista de la llama. ¿Lo Sí. ven? En cambio, este no. ¿Sí? La llama está acá y esto tiene como una especie de vuelta así y acá atrás ya este sobrecalentador no ve la llama, o sea, no tiene luz directa de la llama. ¿Sí? Quizás algo acá tiene, pero esto no, ya no tiene. ¿Lo Perdón, ven? ahí, ese sobrecalentador dijiste que no ve la llama. Este no. ¿Y sobrecalienta? Sí, porque esto debe tener una temperatura. Esto también, fíjate que tiene cenizas fundidas, tiene cono. Esto debe tener 1300, 1400 grados Ah, acá. o sea, toda la transferencia es por convección Acá sí, en el sobrecalentador sí. En este sobrecalentador en no. ese sobrecalentador. Este es convectivo, este no. Ese ve la ¿Lo ves? llama. Claro, porque este acá no ve el que está acá no ve la llama. Entonces este es convectivo. Y este sí ve la llama, entonces este es radiante. Ah, Acuérdense, las calderas tipo paquete que vieron antes en el TP de Tecno. No, de Sí, Tecno. tengo el calor. El sobrecalentador, Ah. ¿era radiante? ¿Veía la llama? sí, sí, era radiante. Veía, no, no. Había unos tubos, ¿cómo se llamaban? Los No, tubos. o sea, tenía los tubos pantalla para Exacto, tapar pero el ¿para qué eran los tubos sobrecalentador, pero pantalla? igual tenías transferencia por radiación. Sí, pero ¿qué tipo de transferencia por radiación? ¿Era la de la llama ¿Radiación, o era la de los radiación de gases? llama o la de los Era la gases? de los gases, Exacto. digo, pero. Bueno, pero eso, ¿por qué tenés esa radiación de los gases? Porque tenés al fin y al cabo un cuerpo caliente, que el cuerpo es la masa de gas caliente. ¿Me entendés? Entonces es una radiación Ah, distinta, no es la radiación de ver la llama. entonces hago de vuelta mi pregunta. En Ok, la caldera esa de la otra, vamos de la otra acá. diapositiva. A ver. En esta, Esta, por ejemplo. Este sobrecalentador, pero la puta madre. Sí, te escucho, ¿eh? este sobrecalentador, entonces, la masa de gases sí transfiere por radiación, entonces. Acá vas a tener radiación de gases, Radiación de gases, no de la llama. no llama. Ah, ahí está. Es mucho más baja que la de llama, digamos. ¿Está bien? Ta, ta. O sea, vas a tener un componente radiante acá porque está a alta temperatura. O sea, Claro. siempre en los sobrecalentadores vas a tener un componente radiante, pero el más importante va a ser el convectivo. ¿Me entendés?
En este. Claro, sí, yo como En dijiste, este, no había radiación, dije, ¿cómo? no, bueno, tenés razón. Hay radiación de gases. Radiación de Este gases. es, en este, perdón, acá es porque esto está a la vista de la llama. Claro, pero ahí ve la llama Sí. y los tubos y el colector y eso, ¿cómo aguanta tanto? Porque está diseñado para eso. Olvídate, eso porque se usan materiales, o sea, esto es un ciclo tan grande Ah, donde este era el de 1000 megas, claro, ese es sí. el No, de y 800, aparte, 900 mil megas. Es tan ¿qué grande que se característica? conviene. Claro, es enorme y tiene una característica respecto a la variación de carga que cómo es. Esto puedes variar mucho la carga, podés jorobar mucho o podés jorobar poco con esto. Muy poco. Muy poco, porque ya de por sí es picante el intercambio adentro de, estoy usando algún término para despertarlo, ¿no? 9:30 de la noche, pero adentro del sobrecalentador, si ustedes analizan las ecuaciones, eh, yo necesito que haya medianamente un flujo estable con alta turbulencia para que se lleve todo ese calor, ¿no? Si yo encima le bajo la carga, ¿qué le pasa a esos tubos? Nada, los voy a buscar abajo del cono, ¿no? Mm. Los termino haciendo, los quemo, Los cocinos, claro. los cocinás. Sí. Una pregunta que tal vez no viene tan al lugar, pero si vos querés variar la carga en turbinas de carbón, perdón, calderas de carbón, ¿cómo es el control del proceso? Porque en uno de combustible inyectas menos, pero acá, ¿qué hay? No, inyectas menos también. ¿Y cómo se Vos, inyecta el carbón? Que hay una... en Ah, este el caso, car- en este claro. caso vos metés el carbón adentro de los molinos, Mm, por Sí, ejemplo. no, pero el carbón tiene acá tiene un carrier, ¿no? Que es aire. Sí, pero desde el molino en adelante, o sea, vos acá metés, suponete, con algún transporte, por ejemplo, una cinta transportadora, por hacerlo simple, viene sí, la cinta transportadora y tira acá y lo deja caer acá, ¿sí? Tiene Mm. un sello esto, o sea, olvidemos, no, pero suponete que es una cinta, ¿ok? Y sí, yo una vez que lo meto acá, el molino, suponete que es un molino a martillos, o sea, tiene martillos que van golpeando y que van moliendo eso. Y lo que pasa es que vos tenés una entrada de aire que pasa por el molino y sale y viene para acá, por ejemplo. ¿Sí? mm, ¿Por qué pasa por el molino? Porque cuando pasa por el molino y encuentra una partícula chiquitita, pasa a cierta velocidad, una partícula con cierto tamaño, o sea, menor que tanto tamaño, la transporta, la arrastra, ¿me entendés? O sea, lo que sí, busca es que el aire que pasa por ahí arrastre la partícula y se la lleve a los quemadores, ¿ves? A lo que dice quemadores, ¿me claro. entendés? Entonces, ¿qué pasa? Acá se va quedando el carbón hasta que esté con el tamaño justo para que lo arrastre. ¿Está bien? Entonces vos Mm, lo que puedes hacer para bajar carga es meterle menos carbón a esto. claro, ¿Entendés? sí. Le metés menos carbón a esto, listo. Al fin y al cabo va a entrar menos carbón a la Ahora, caldera. por eso, la clase que viene vamos a ver la parte de control que tiene la particularidad respecto del tipo de combustible, pero lo vamos a modelar como si fuera gas. Pero después, ya sea biomasa, sea carbón o lo que fuere, funciona Ajá, igual. Vamos a agregar o sacar combustible. ¿Sí? exactamente. Siempre lo Yo, mismo. no, Claro, a mí solo me sí, da curiosidad la forma física, no, cómo no, controlaban el la carbón. clase, ahora, esta es como que hicimos un repaso. Yo para que no se haga muy largo, Polo, no sé si le damos lo de los ciclos de concentración Bueno, dale, y, pero y la seguimos la clase que viene. Si querés, rápidamente. dale, dale, dale. Dale. Rápidamente, esta es una caldera que quema, tiene quemadores acá, estos son gas, fuel, ¿sí? O sea, puede ser gas o fuel cualquiera. ¿Lo ven acá? El hogar obviamente es este. Y ven que acá es todo así horizontal, está todo horizontal y después sale y se va acá al sistema de gases. ¿Lo ven? Esta caldera es una caldera que tiene, ¿cómo se llama? Circulación forzada. ¿Ok? O sea, es una caldera donde, como es horizontal esto, yo le tengo que poner sí o sí una bomba para que circule esto. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿O no? Ok, sigo de largo.
Esta es igual que la anterior que vimos con carbón pulverizado, es igual a esta, ¿sí? La diferencia es que esta le modificaron acá y ven que ya no tiene más el cono, entonces esta ya no puede quemar carbón, sino que quema combustibles que no tengan ceniza, gas o fuel, ¿ok? Esta caldera es una caldera de una biomasa muy particular, de una papelera, yo laburé en esta, quema un líquido que se inyecta y se quema, y en esto la ceniza se funde y chorrea por una canaleta acá abajo. O sea, esto tiene una grilla fija y busca también que se funda. Esta es una caldera que quema bagazo, también biomasa. Esto tiene una grilla fija, ¿sí? Esta grilla acá inclinada son tubos, el bagazo se tira, ¿ve? Acá hay una especie de cinta transportadora y estos son los inyectores de bagazo, ¿ok? Y esto tiene como si fuera alimentadores rotativos, entonces en función de la velocidad de ese alimentador rotativo es la cantidad de bagazo que entra a la caldera, ¿sí? Y así es como yo lo regulo. Y acá la ceniza se va acumulando en esta grilla y en un momento le inyecto como una especie de soplido de vapor por acá arriba, por acá, y lo que hago es que el vapor ese arrastre, o sea, barra la grilla y lo tire al bagazo, a la ceniza, mejor dicho. ¿Ok? Así funciona. Funciona con el bagazo porque tiene muy bajo contenido de ceniza. Esto no es una caldera de biomasa, perdón. Es una HRSG, un HERSI. ¿Sí? Es un Heat Recovery Steam Generator, o sea, es una caldera de recuperación de una turbina de gas, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo está dispuesta esta caldera. Esta caldera son todos paquetes. Lo más importante es eso, es que tiene paquetes verticales uno tras de otro, ¿ok? Entonces, obviamente, como acá tengo la mayor temperatura, lo primero que voy a encontrar van a ser sobrecalentadores. Después voy a tener el haz convectivo. Esto sí tiene un haz convectivo entre domos. Y después voy a tener, bueno, en este caso seguramente tengo un economizador acá y acá tengo alguna boludez ¿cómo se llama? De NOx y demás. O sea, para los NOx. Si tienen varias presiones, lo tienen que ir ordenando para que le quede, Claro. para que tenga sentido, ¿no? Las temperaturas. Si tuviera otra presión, por ejemplo, acá podría tener el sobrecalentador de la baja presión y el domo y el evaporador de la baja presión acá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Siguieron? Bueno. Bien. Che, entonces lo que nos queda así como últimos 5 minutos es, esto fue el repaso. Se supone que todo esto lo sabían. Ahí está. Si querés poner el... ¿Este? Te perdí. Hola, hola, Guille. ¿Me están escuchando los demás? A vos sí, Guille, Sí, a murió. vos sí. A Guille lo perdimos, listo. Se fue. A ver. de Dom. Ahí Ahora está. Para volví. Guille, sí, te perdimos, ahora volví. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde me escucharon? Si querés No. dejar. Tanque de alimentación. No, mentira. No. No, ¿me escuchan ahora o si Sí. no, Ahora está bien, ahora está bien. me parece que anda súper mal porque tiene delay esto. Eh, pero bueno, nada, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Bueno, te interrumpimos entonces porque ahora estás. No, No dale, escuchó no, nada. es que estaba probando el delay y es como de 3 o 4 segundos, pero bueno, hablo así de un tiro. Dale. El domo es el equipo donde se produce la separación de la fase líquida con la fase gaseosa, ¿no? La separación del vapor con el agua en estado líquido, ¿sí? Entonces, cuando se produce esa separación, el vapor digamos, el vapor que se va, como se ve ahí, es vapor, es H2O. Y en el líquido, ¿qué es lo que queda? Queda el agua ¿con qué? Con las sales disueltas. Entonces, por más que yo haya puesto agua tratada, no es agua destilada, esa agua no pasó ya por un proceso de evaporación y condensación, ¿sí? Entonces, de alguna forma, creo que bastante intuitivo, ustedes se van convenciendo de que en la parte del líquido del domo va aumentando la concentración de sales.
¿Cuánto aumenta? Y va a depender, obviamente, de la velocidad de evaporación y con la cantidad de sales que hayan partido en el momento cero. ¿Sí? Entonces, a eso se lo denomina ciclos de concentración. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para corregir esto? Esto es inevitable. Como no podemos poner agua destilada, porque sería inviable económicamente, y ponemos agua demineralizada, que ya de por sí tiene un contenido de sales, esas sales me van a ir quedando en el domo y eventualmente hay que sacarlas. Entonces, para sacarlas, lo que se hace es hacer un lazo de control, un lazo de control de conductividad. La conductividad es una medición indirecta del contenido de sales. Entonces se mide la conductividad y en función de eso se genera en el domo, este es el domo superior, una purga continua para ir sacando, para ir manteniendo un nivel de conductividad constante y en definitiva un nivel, una concentración de sales constante. ¿Sí? Entonces ahí está la purga continua de la caldera, ¿sí? Que se da por los ciclos de concentración. Después lo que tienen es en el domo inferior generalmente, o sea, estoy hablando siempre de la parte que tiene líquido, la caldera, ¿no? Que tiene agua en estado líquido, se van juntando los barros. ¿Los barros producto de qué? Y producto de, la caldera está hecha de acero, y ese acero eventualmente se va a ir oxidando, se va a ir desprendiendo esa laminilla, al agua, por distintos motivos que vamos a ir viendo, se le agrega productos químicos y demás, pero bueno, hoy me tienen que creer que en el domo inferior se van a ir acumulando barros, ¿sí? Y que esos barros, evidentemente, hay que ir sacándolos. Eso se los saca mediante una purga discontinua, ¿sí? Que básicamente no es algo que alguien mida el nivel de barros, porque sería difícil de medir, sino que se va de vez en cuando y se lo abre. ¿Cuánto de vez en cuando? Y en función de un montón de factores, pero se lo define durante la operación, ¿sí? Eh, lo que nos queda pensar un poquito, no sé si vamos a llegar a verlo ahora porque ya estamos todos cansados, es bueno, está perfecto, yo mido alguna variable y con esa variable abro una válvula. En el caso del domo superior es una purga continua, es una válvula que va a estar todo el tiempo, más cerrada o más abierta, pero todo el tiempo con algún tipo de grado de apertura. Y la del domo inferior, que es la discontinua, de vez en cuando va a abrir, va a sacar todo el barro y cuando deje de salir ese barro se va a cerrar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar, si nosotros tenemos una caldera de, no sé, 40 bar, puede ser que en el domo nos encontremos con presiones, obviamente que van a ser mayores, no sé, 50 y pico de bar. Entonces, la pregunta es, eh, digamos, yo voy a tener temperaturas altas ahí adentro, aguas abajo de la válvula que tengo. Si no hago nada, tengo presión atmosférica. Entonces, ¿cuál es el artilugio tecnológico que tengo que buscar para lograr materializar esa purga? ¿Sí? Pero está claro que no, ustedes no pueden poner una válvula y mandarlo así a un drenaje o a una cámara, ¿sí? Lo que sale de la válvula, porque básicamente la hacen, digamos, pelota a la pared. Y más allá de eso, ¿qué es lo que saldría? Saldría ahí una lanza de vapor, Mm. ¿sí? Y ustedes no quieren eso. Ustedes quieren eso tenerlo, digamos, controlado. Y para tenerlo controlado lo tienen que condensar, ¿sí? Entonces, la forma de condensarlo es hacerlo, digamos, se lo mete en un tanque que se llama tanque flash, que es donde básicamente, este, digamos, se va a producir la separación de líquido vapor a la temperatura, una temperatura mucho mayor, y ese líquido se lo va a ir subenfriando hasta llegar a una temperatura tal que pueda ser canalizado eventualmente a un sistema de drenajes, ¿sí? Entonces, para que ustedes se lo imaginen, básicamente, ¿qué es? Es un tachito, ¿sí? Que ustedes van a controlar nivel en el tachito, ¿sí? Y donde, bueno,
puede tener una placa de choque o algo por el estilo para recibir ese vapor. El líquido puede ser enfriado a través de una mezcla directa con una corriente fría o indirecta a través de algún fluido. Y bueno, el vapor que queda sigue su ruta, ¿sí? Se los dije a lo medio rápido todo esto, pero entonces lo que nos queda para la clase que viene es hacer el dibujito de este tanque flash y revisar, dibujar estos lazos, estos dos lazos de control y pensar un poco cómo es la purga continua y la discontinua. Y después vamos a hacer un zoom out de esto y vamos a ver los lazos de control asociados a la caldera, ¿sí? Y ahí vamos a acordarnos un poco también de la bomba, ¿sí? Así Franco se queda tranquilo y entiende cómo funciona todo esto. ¿Cómo se relaciona todo esto? Dale, Claro, gracias. ¿sí? Pero bueno, antes había que pasar por toda esta... Se supone que lo tenían que saber de la materia anterior, pero bueno, no pasó. Se Así supone que que- tienen que saber tantas cosas de las materias anteriores, de las materias anteriores. De las materias. Pero bueno, lo importante es que lo aprendan, que lo aprendan y que sería más interesante que les resulte también entretenido esto. Lo importante es que se anoten el teléfono de Guille y mío, y cuando tengan problemas nos llaman. Claro, nos llaman y... no. Che, claro. Che, pero bueno, nada, ya le metimos, no sé, como 2 horas y media y ya la Sí. capacidad de retener contenidos se agotó. Así que tomémoslo de acá. Anótenlo, digan, porque tenemos mala memoria con Pablo, entonces Pablo tiene muy buena memoria, yo tengo mala memoria, pero repasemos y hagamos un dibujito de un tanque flash la próxima vez y después veamos los lazos de control asociados a la caldera. ¿Sí? Ok. Dale. Así que bueno, Dale. buena semana y arranquen con el TP. No se olviden que la clase que viene vamos también a revisar lo que hicieron. Si les quedó alguna duda, pregunten después, última por Por WhatsApp, por por donde mail, quieran. por donde Sí. les resulte más cómodo. Sí. Yo voy a estar subiendo los videos, se los prometo, que no los subí. No sé, ¿el del TP quiere que se lo suban o quiere que les deje un link para bajárselo, para compartirlo del Drive? ¿Qué prefieren? Como te sea más fácil a vos. Sí. No, yo por el del TP quizás no vale la pena subirlo porque no es algo que le sirva a los demás, ¿me entendés? Pero Sí, no, aparte, tal vez cambiamos. Cuatrimestre a cuatrimestre vamos diciendo cosas distintas. Así que lo que hago, mira, lo que vamos a hacer es, plantas, 1.20, no. ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo se llamaba el grupo? a ver, Espérate que lo voy a encontrar. plantas térmicas. No, FIUA 67 acá. Ahí lo encontré. Listo. Ahí les dejo, ese es el link para bajar el video crudo, o para ver el video crudo del TP. ¿Ok? El de la clase lo subo. ¿Ok? Junto con el de la clase pasada. Bueno, dale. ¿Estamos? Bueno. Así que aprovechen porque me parece que el año que viene nos van a ver la cara. No sé, ya veremos. Ya veremos. Ojalá pase. Ojalá. Bueno, que sigan dale. bien la semana. Buena semana. Igualmente, buena Igualmente. semana. Dale. Chao. Chau, chau. Chau, buena semana.